Estamos de vuelta en ADN Hoy. Vamos a profundizar ahora en el tema de la contabilización de casos de muerte que se está haciendo en Chile y en el tema de la trazabilidad, que es el concepto que se está instalando como el más urgente, el que tiene que liderar ahora todas las acciones de control de la pandemia. Tenemos en la línea telefónica al presidente ejecutivo del Centro de Estudios Espacio Público, Diego Pardo, a quien saludamos hasta ahora. Diego, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenos días. Ayer, Diego, el ministro hizo un par de referencias que uno se preguntaba a quién estaba refiriéndose. Cuando empezó su balance diario, él quiso destacar las señales positivas que hay en algunos de los números del día, planteando que estos datos son positivos, duela a quien le duela. Y cuando se le pregunta por lo que ustedes han planteado, respecto de críticas a la forma en que se están entregando las contabilizaciones de muertos y a la necesidad de tener una sola contabilización, que fue el planteamiento que ustedes hicieron esta semana, el ministro hizo una referencia ahí a las críticas que tienen una motivación política, un sentido político, un criterio político. ¿Se sienten ustedes aludidos por estas dos referencias? Mira, yo vi la conferencia de prensa en la mañana, estaba mirándola por televisión y no me sentí aludido, no sentí que la referencia a las motivaciones políticas haya sido hecha respecto a nosotros. Ahora, es verdad que varios diarios durante la tarde la recogieron así y interpretaron que ese mensaje de alguna manera está dirigido a nosotros. Yo inicialmente no lo había sentido así, pero sin embargo es importante aclarar que nuestra crítica respecto de que se reporte diariamente una cifra, una sola cifra de fallecidos simple y fácil de entender, ciertamente no tiene una finalidad política, es una crítica constructiva y que tiene que ver con, de alguna manera, el sustrato técnico de lo que nosotros vemos que se hace en otras partes del mundo. Diego, cuando ustedes plantean la necesidad de unificar esta contabilización diaria, ¿tienen en cuenta las explicaciones que ha dado antes Mañalich y ahora París en cuanto a que esto ha sido extremadamente difícil de hacer, que se ha hecho un esfuerzo gigantesco en el personal del Ministerio de Salud que trabaja en esta área, en el famoso DEIS que aglutina las estadísticas oficiales de salud, que antes demoraba un año, que ahora se hace en días, en fin, y que por eso se entrega 2 veces a la semana, haciéndonos ver como que sería muy difícil, parece entregarlo cada día? ¿Cómo recogen ustedes esa explicación? ¿Ven que a pesar de eso es posible hacerlo? A ver, lo primero es que se entrega cada día. O sea, hay un número que se entrega cada día. El problema es que el registro civil cruzado con PCR. Es muy difícil, claro, es muy difícil de entender. Y, déjame ponértelo en la siguiente... En la siguiente clave. La gente cuando ve la conferencia de prensa busca en responder una pregunta que yo te la puedo formular a ti, que es muy sencilla, y es ¿cuántas personas fallecieron de coronavirus ayer? Y seguramente tú no puedes contestar esa pregunta, yo no puedo contestar esa pregunta, y a partir de la información que se entrega diariamente en las conferencias de prensa no es posible contestar esa pregunta. Hay un número, pero que no es el número que contesta esa pregunta. Teníamos con la autoridad sanitaria anterior una respuesta para esa pregunta, efectivamente todos los días. El problema es que esa respuesta subestimaba la real dimensión del problema, y eso, claro, era más grave y era un problema incluso peor que el que tenemos hoy, y hay que reconocerlo, y nosotros lo hemos reconocido siempre, que el gobierno ha hecho un esfuerzo por dejar de subestimar ese número y hacer las mejoras administrativas y procedimentales para que el conteo refleje realmente la dimensión del problema, ya sea en cuanto al conteo de PCR, como también al conteo de fallecidos que tienen una causa clínica compatible, pero no han sido testeados. Y ahí ha habido un avance, ciertamente, pero junto con hacer ese avance perdimos la capacidad de comunicarlo diariamente, y nuestra propuesta es que retomemos esa capacidad de hacerlo diariamente, y para eso, y si quieres te explico brevemente porque cuál es la situación que tenemos hoy día, porque hoy día tenemos 3 series de datos, ¿sí? Tenemos la serie de datos la serie de datos con el conteo de registros de fallecidos con PCR que entrega el registro civil, que esa se entrega todos los días. Se entrega todos los días un número que se va agregando al acumulado,
Después, esa misma cuenta la hace el Departamento de Estadística e Información y se entrega una vez a la semana, que también fallecidos con un test PCR positivo. Pero ahí el ministro dijo ayer algo que no es efectivo, que tiene que ver con que esas dos series son idénticas. Esas dos series no son idénticas. No, siempre hay diferencias, ¿cierto? Y hay diferencias de varias centenas. Si uno toma la última información que estaba disponible cuando emitimos el informe, la diferencia entre esas dos series era de algo así como 700 fallecidos, es varias centenas. Entonces no es cierto, digamos, que esas dos series coincidan. Hay una tercera serie, que es la que tiene que ver con los fallecidos por una causa probable. Estas personas que tienen un cuadro clínico compatible con el coronavirus, pero nunca fueron testeadas de coronavirus y fallecieron. Entonces, y esta serie también se reporta semanalmente. Navegar entre estas tres series, es muy importante que estas tres series se pongan en el repositorio del Ministerio de Ciencia, y los académicos y la sociedad civil tengamos acceso a esa información para evaluar las políticas que adopta la autoridad, y eso está perfecto, y nosotros hemos sido los primeros en reconocer que ahí ha habido un avance. Pero la información que se comunica diariamente en las conferencias de prensa tiene una finalidad distinta. Esa tiene una finalidad de informar a la ciudadanía en relativamente poco tiempo y con la intención de transmitir un mensaje que tiene que ser muy preciso y muy claro. Y en eso claramente estamos fallando, porque no somos capaces, ni tú ni yo, ni digamos nadie que escuche la conferencia de prensa, de contestar esta pregunta que al parecer es bastante sencilla, que es cuántas personas fallecieron de coronavirus en las últimas 24 horas. Los países en general tienen una manera de entregar información para que los ciudadanos puedan responderse esa pregunta. Y nuestra propuesta es que hagamos el esfuerzo de reforzar el Departamento de Estadística e Información del Ministerio de Salud. Dejemos de hacer de reportar en las conferencias de prensa estas dos series, la del Registro Civil y la del DEIS, sino que simplemente reforcemos la capacidad del DEIS para que el DEIS pues sea capaz de entregarte información todos los días. Perdón, Diego, estamos conversando con el director de Espacio Público, Diego Pardo. Tú estás diciendo que, en definitiva, sea un solo organismo el que entregue la información, es decir, el Departamento de Estadísticas del MinSal. Eso estoy entendiendo, ¿verdad? Que se entregue en las conferencias de prensa, porque a mí me parece muy bien que se entreguen separadamente en el repositorio de datos del Ministerio de Ciencia para la comunidad científica. La comunidad científica necesita la mayor cantidad posible de datos, ojalá de distintas fuentes, con distintos procedimientos. Eso está perfecto, pero la que se entrega diariamente en la conferencia de prensa, que sea una sola persona, que sea solamente el DEI el que lo entregue diariamente. Claro, lo que pasa es que ustedes dicen en el último informe del día miércoles, entiendo que la principal fuente de confusión y desconfianza está justamente en la cifra de muertos. Y ahí quiero entrar en otro tema, Diego, que tiene que ver con la diferencia entre lo que se llama la tasa de letalidad, es decir, los muertos según cantidad de casos positivos de contagio, y la tasa de mortalidad, que es la cantidad de muertos en relación a la cantidad de habitantes, en este caso por millón de habitantes. ¿Por qué? Porque si uno lee la primera, que es la que permite, ¿no es cierto?, orientarnos respecto de cuán virulento, cuán mortal, quiero decir, es un virus en relación a otro, por ejemplo, no sé, en relación al ébola, evidentemente que sirve, pero sí nos degenera una sublectura cuando tratamos de ver cómo estamos funcionando como país en relación a los países que nos rodean, con los que nos tendríamos que comparar. Por eso que hay toda una discusión sobre si la tasa de letalidad que se ha dicho, o que la han tomado ciertos sectores para decir que es baja, estaría en el fondo siendo utilizada políticamente. Yo no sé si ustedes en ese informe apuntan a lo mismo, y por lo tanto te quiero preguntar, cuando hablamos de mortalidad por COVID-19 en Chile, ¿realmente estamos hablando de una baja tasa? Mira, déjame separar las dos cosas, efectivamente, en los términos que tú dices. La tasa de letalidad, esto es el número de fallecidos dividido por el número de contagios, es un muy mal indicador para transmitir en estos momentos de la epidemia. Por una razón muy sencilla, es que la mecánica de esto es bien importante. Déjame tomarme un minuto para explicarlo. Claro. La curva de fallecidos tiene más o menos la misma forma de la curva de contagios, a una escala distinta, pero con un desfase de entre 10 y 12 días. ¿Sí? O sea, la misma forma, pero como con 10, 12 días después. Entonces, cuando tú estás antes del pic en la curva de contagios, el número que va en el denominador,
sí, el número que va en el denominador, o sea, el total de contagios, necesariamente va a ser más grande que el número que va en el numerador, que es el total de fallecidos, porque el total de fallecidos, una vez que tú alcances el pic de contagios, va a seguir subiendo mientras el otro baja. Entonces, cuando tú reportas la letalidad antes de llegar al pic de contagios, claramente estás subestimando un número que solo por mecánica, cuando terminen las cosas, va a ser mucho peor. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Por el desfase de tiempo. Lo que pasa es que también Entonces, eso es re difícil. ¿Cómo absorber ahí otras variables, Diego? Porque ahí también está el tema de la capacidad del sistema de salud para responder, porque también esa tasa se puede disparar de muertos en los momentos de mayor colapso del sistema, y en cambio puede haber más posibilidad de tratar a esos enfermos muy graves y salvarlos en momentos de menos colapso. Entonces ahí se pueden diferenciar un poquito esas dos curvas, ¿no? Aún con el desfase de tiempo. O sea, efectivamente puede pasar eso que tú estás diciendo, pero lo que muestra la experiencia comparada es que, especialmente en el pic, digamos, lo que tú estás diciendo puede ser en otros momentos de la curva, pero cuando tú estás en el pic de contagio y empiezan a disminuir el número de contagios, los números de fallecidos siguen subiendo al mismo ritmo que antes subían los números de fallecidos. Entonces ahí tienes, digamos, un par de semanas donde el número de fallecidos sigue creciendo mucho y el número de contagios baja mucho. Y eso mecánicamente va a empeorar tu tasa de letalidad. Por eso te digo que reportar la tasa de letalidad cuando tú sabes que estás antes del pic de contagio es una muy mala señal, porque todo el mundo sabe que está subestimando el problema. O sea, bueno, el problema es que no todo el mundo sabe, pero cualquier especialista sabe que está subestimando el problema. Pero por eso, perdona Diego, por eso cuando uno va a sitios como Worldometers, lo que ellos reportan es el número de muertos por millón de habitantes. Sí, Entonces, cuando nos comparamos con América Latina, que lo que me decía un salubrista es lo que tenemos que hacer hoy día, porque si nos comparamos con Europa, ellos están en desescalada, entonces no tiene sentido la comparación. Tenemos que hablar... Hace semanas que ahí se congelaron ya un poquito los números. Exacto, entonces hay que compararse con acá. Entonces acá decimos, a ver, por ejemplo, Argentina tiene, ¿cuántos son? Como menos de 3.000 muertos. Tienen 45 millones de habitantes, si no me equivoco, Mauricio, que tú manejas bien la cifra. Después nos comparamos con Perú. Tienen 1.385 muertos. Ya, tienen en el caso 590, tienen 1.500 y tantos casos por millón y 31 muertos por millón. Claro, después nos comparamos con Perú, ya estamos por sobre, ni hablar con Brasil, que estamos por sobre, siempre hablando de millón, es decir, de muertos por millón de habitantes. Entonces, por eso te quiero preguntar, Diego, porque esta discusión es súper importante. Estamos hablando de que hay señales de alivio, estamos hablando que hay brotes verdes, pero sigue habiendo ahí un tema, porque además lo que me explicaban los salubristas es que de acuerdo a cómo se comporta la curva de mortalidad es distinta en ese sentido cuando vas como diciendo en el descenso, es más lenta, y eso significaría, no sé si lo estoy explicando bien, que vamos a probablemente tener varios casos más de muertes en las próximas semanas, que podría llegar ahí hay proyecciones X, no voy a entrar en cuál proyección qué, pero quiero preguntarte, ¿qué preocupación tienen ustedes como espacio público respecto de esa cifra? Porque se ha instalado la idea de que por muchos contagios que tenemos, seguimos teniendo poca mortalidad. Sí, a ver, dos cosas hay. La primera es que efectivamente cuando uno mira la mortalidad por millón de habitantes, estamos arriba de Perú, de Argentina, de Colombia. Incluso si tú, porque una parte de la explicación que alguna gente trata de salir de esta explicación diciendo no, pero bueno, réstale los casos probables porque los otros países no consideran casos de fallecidos probables. Incluso si tú los restas estaríamos en el orden de los 300. Sí, no, yo estoy restando, perdona Diego. Por eso, en el mismo rango que Perú y mucho más arriba que Colombia y Argentina. Estamos hablando, perdona Diego, para que se entienda súper bien, yo estoy haciendo la comparación de Worldometers, que solo reporta los casos con PCR positivo, es decir, de nosotros, quiero decir. Sí. Entonces estoy haciendo la comparación en función de aquello, ya, sigamos. Pero es que también, ahí también hay ahí también hay una imprecisión en lo que dijo ayer el ministro París, porque el ministro París dijo ayer como que somos el único país del mundo que reporta los casos probables y eso no es efectivo.
Reino Unido y Bélgica hacen exactamente lo mismo que nosotros, el mismo cálculo que nosotros, que es además el estándar de la Organización Mundial de la Salud. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es efectivamente contar los casos probables. Bélgica y Reino Unido lo han implementado de la misma manera que nosotros lo estamos implementando. Hay muchos otros países que están avanzando en ese sentido. Francia avanzó desde una perspectiva un poco distinta, pero también en ese sentido. Hace 3 días lo implementó el estado de New Jersey y en distintos estados de Estados Unidos también lo están implementando. Entonces tampoco es que seamos tan excepcionales en este sentido. No, y te agrego más. Todos los países también están cambiando estas modalidades, incrementando la información semana tras semana, porque además en estas semanas ha aparecido todo el tema, no solo de los casos sospechosos asociados a COVID-19 sin PCR, que empiezan a incorporarse ahora paulatinamente o en paralelo a los datos anteriores con PCR positivo, pero además está el tema de las muertes en exceso, que registran los registros civiles de los países que nunca nadie sospechó directamente que tenían vinculación con el COVID, pero que la tienen, porque son muertes totalmente fuera de la norma, comparado con cualquier año anterior. Y eso también se empieza a sumar por miles en esos países. Entonces, por otra parte, ¿no es como lógico que estemos en esta faceta todos, Diego? Sí, es lógico. O sea, esta es parte de los aprendizajes que están teniendo los países a partir de las experiencias que tuvieron otros anteriores. Los europeos se empezaron a dar cuenta que subestimaban sus números de fallecidos porque había mucha gente que fallecía fuera de los registros de los recintos hospitalarios sin nunca haber sido objeto de testeo. Particularmente en el caso de Europa eran los hogares de ancianos. En Chile, digamos, es más bien los hogares de las personas. Pero sí, efectivamente, esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud ha ido moviéndose hacia un estándar. Nosotros lo hemos implementado, bienvenido que así sea, pero no somos los únicos en haberlo implementado. Sí, de todas maneras, para cerrar la pregunta que te hice, Diego, entonces, volviendo al tema, ¿cuál es el nivel de preocupación que tienen ustedes sobre el número de muertos por COVID en Chile? Grande, como tú, porque es una cifra que va a seguir creciendo. Es una cifra que va a seguir creciendo, y además en el caso de Chile, y eso también es algo que estaba en nuestro último informe, es una cifra que hay que entender que está muy mal distribuida en términos sociales. Cuando uno mira, nosotros hicimos una comparación, tomamos digamos el número de fallecidos entre, digamos, el 2006 y el 2019 en todas las comunas de Santiago, y lo comparamos con cuánto había aumentado durante los 3 meses de la epidemia, abril, mayo, junio, ¿sí? Y lo que encontramos es que hay algunas comunas, las comunas más ricas de Santiago, Vitacura, Las Condes, Providencia, donde el aumento ha sido cercano a un 40%, ¿sí? Hay otras comunas, las comunas más pobres de Santiago, donde ese aumento ha sido cercano al 120%. ¿Sí? Estamos hablando de 3 veces el número. Y eso te muestra lo mal distribuida que está socialmente la carga de mortalidad. Y eso necesariamente va a ser un problema. Yo creo que eso vamos a tener que enfrentar ese problema como sociedad y por lo tanto, claro, que nos preocupa. Bien, pues queremos agradecer a Diego Pardo, director de Espacio Público, por este contacto con ADN hoy. Gracias, Diego. Gracias a ustedes, que estén bien.